Pues bueno, vamos a comenzar nuestro último tema, que es el tema de operadores lineales en espacios con producto interno. Básicamente, en este tema, vamos a recopilar todo lo que hemos visto en los temas anteriores. Vamos a utilizar las transformaciones lineales, en este caso operadores lineales, nada más recordando un poquito. Cuando tenemos un operador lineal, tenemos una transformación T cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. Entonces, eso es lo que habíamos visto que es un operador lineal. Y pues es precisamente esta primera parte, lo que son operadores lineales. Ahora, en espacios con producto interno, ¿qué va a pasar con esto del producto interno? Pues ya habíamos visto que cuando estemos hablando de un producto interno, pues es una función que toma dos vectores y lo que nos devuelve es un escalar. Y entonces, a partir de estos dos, los vamos a combinar y vamos a comenzar a ver lo que es los tipos especiales de operadores. Para comenzar, vamos a estipular lo que se llama el operador adjunto. Este tipo de operadores se basan directamente en combinar estas dos cuestiones, los operadores lineales y el producto interno, en uno solo. Y entonces, tenemos que si T de U a V es un operador lineal, entonces definimos primero el operador lineal que va del espacio vectorial V al mismo espacio V. Donde V es un espacio con producto interno. Esa es la segunda situación. Estamos hablando entonces de que en este espacio vectorial V hay un producto interno. Y en este caso, pues vamos a tener un operador lineal T asterisco, que también va de V a V, que le vamos a llamar adjunto. ¿Y cómo lo vamos a definir? T de U producto interno V tiene que ser igual a U producto interno T adjunto de V. Entonces, este nuevo operador asterisco, que se le conoce como el adjunto del operador T, lo definimos a partir de la regla de correspondencia del operador lineal T y del producto interno. Con esto, pues van a poder establecer algunas cosas importantes, como puede ser más adelante lo vamos a ver el teorema espectral, porque esta parte del adjunto nos va a indicar qué es lo que sucede cuando estamos trabajando con matrices simétricas, en el caso de los números reales. En el caso de los números complejos, pues sería con matrices hermíticas, que entre la clase de hoy y la del próximo viernes vamos a ir recordando esos tipos especiales de matrices.
Entonces, si tengo lo que es el operador adjunto, lo que estamos trabajando es un nuevo tipo de operador lineal que va a trabajar junto con el producto interno para definirme un tipo especial de operación matricial que ya conocemos. Bueno, que conocen desde álgebra. Bueno, espero que sí hayan llegado a ese tema, si no en este momento lo vamos a recordar. Aquí nada más quiero recuperar un poquito de lo que vimos en transformaciones lineales, porque en ese tema comenzamos a ver que las transformaciones lineales nos van a definir lo que es el álgebra matricial, la suma, la multiplicación por una escalar, la multiplicación entre matrices, la inversa de una matriz, con base en las respectivas operaciones con transformaciones. Suma de transformaciones, multiplicación de escalar por transformación, composición de transformaciones e inversa de la transformación. El producto interno ya nos definió lo que viene siendo la traza, porque recordarán que en las matrices, pues la traza era un producto interno que usábamos frecuentemente. Entonces, a partir de la definición de producto interno, en el que toman dos vectores y les devuelven un escalar, es que pueden definir la traza de una matriz. Y por último, ¿qué es esta cuestión? Hay otro par de operaciones matriciales por ahí especiales que vamos a revisar a continuación. Y entonces vamos a comenzar a definirlas a partir de este, que es el adjunto del operador lineal, de un operador en particular. En términos matriciales, ustedes pueden definir si M es la matriz asociada al operador T, entonces lo pueden definir de esta forma. M de U, V, producto interno V, esto les va a devolver como U, M asterisco V, con el producto interno de U. Aquí es donde les pregunto, ¿recuerdan de álgebra esta notación de M, una matriz asterisco? Sí, ¿qué es la matriz asterisco? Ajá, exactamente, es la matriz conjugada transpuesta. Entonces nos vamos a dar cuenta en un momento más cómo es que esta matriz conjugada transpuesta está siendo definida y generalizada a partir de lo que es el operador adjunto. Aquí nada más hay que tomar en consideración que estamos trabajando producto interno entre vectores del mismo espacio vectorial y que puede ser en cualquier espacio vectorial con números reales, con complejos, con lo que ustedes quieran. En esencia, lo que vamos a hacer a continuación en este tema, solo me voy a basar en espacios R a la N o C a la N. Voy a dejar un poquito de lado la parte de matrices y de polinomios, precisamente para que podamos ver de mejor forma la generalización de esta matriz conjugada transpuesta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es plantear un par de ejemplos en los cuales vamos a definir el operador adjunto. Vamos a calcular el operador adjunto de algún operador en especial y vamos a ver qué es lo que sucede, para después analizar un poquito las propiedades y después ya nos pasemos a lo que sería el tipo especial de tipos especiales de operadores.
Entonces, díganme cuando le pueda bajar. Vale. Voy a definir el siguiente operador lineal. El operador T que va de R3 a R3, donde su regla de correspondencia es T de XYZ es igual a 2X menos Y, X más Y menos Z y Y menos 3Z. Este es nuestro operador lineal. Lo que vamos a hacer es encontrar el operador adjunto, tal cual como lo vimos en la definición. Es decir, ya que tenemos T, vamos a encontrar el producto interno de T con U, de T de U, producto interno V, y esto nos tiene que devolver igual a V, producto interno, no es cierto, no es V, es U. Nos tiene que dar U, producto interno, T adjunto de V. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, aquí ustedes pueden observar que en este producto interno tengo 4 vectores. Pueden decirme, pero pues nada más están U y V. Sí, U y V son 2 vectores. Pero cuando yo tomo U y lo transformo mediante T, ya se convierte en otro vector diferente. Entonces, este es un vector. V es un segundo vector. U, a pesar de que es el elemento del dominio que está transformando T, pues en este caso debemos asumir que nos va a dar una imagen diferente a U. Entonces aquí tendríamos 3. Y el operador adjunto, aunque no lo conozcamos, sabemos que va a tomar un vector V y me va a devolver otro diferente, me va a devolver su imagen. Entonces, este sería 4 y tenemos entonces 4 vectores. Estos 4 vectores son completamente diferentes entre sí. Así hay que asumirlos. Es posible en algún momento dado que 2 de ellos nos den iguales. Entonces no podemos asumir esa situación, pues porque es bastante infrecuente. Entonces hay que asumir que estos 3 son completamente diferentes. Podemos aquí también notar que ya tenemos 2 de ellos. Ya tenemos al vector T de U, que está dado por la regla de correspondencia. Es directamente el vector que me está dando esta regla de T. Y tengo al vector U, que es el que estoy transformando mediante T. Entonces, esos ya los tenemos. Aquí ya entonces podemos decir que T de U, bueno, primero escribo U. U es el vector XYZ. Y el vector T de U, pues es la regla de correspondencia de la transformación del operador. 2x menos y, x más y menos z. Y y menos 3z. Lo tenemos de esta forma. Esos serían nuestros vectores U y T de U. Ahora la pregunta,
quién es V y quién es T adjunto de V. T adjunto no lo conocemos. Lo único que sabemos es que nos va a devolver un vector. V tampoco lo conocemos, pero lo podemos asumir. Debido a que esta definición es general, entonces, pues yo puedo decir que V es un vector de R3. ¿Por qué de R3? Porque tenemos que en el operador lineal nos están definiendo el espacio R3, dominio R3, codominio R3. Si yo voy a aplicar un producto interno, entonces ese producto interno debe estar definido en ese espacio vectorial. Y por lo tanto solo puedo tomar vectores de R3 para aplicarles el producto interno. Entonces V pues es otro vector diferente de U, pero que también pertenece a R3. Por eso es que a U lo nombro XYZ, pues porque ya me lo dice directamente el operador lineal, y a V lo nombro con otras componentes diferentes, ABC, pero ambos son del mismo espacio vectorial, R3, que es el que estamos trabajando. Ahora, ¿qué sucede con el operador adjunto? Sucede algo similar. Aquí hay que tomar en cuenta que como estamos trabajando con operadores lineales, el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial. R3 en este caso. Entonces, ahí. T adjunto de V debe ir de R3 a R3. T adjunto tiene dominio R3, es decir, toma vectores R3, que viene siendo V. V es el vector, es un vector de R3, y nos devuelve también vectores de R3. Bueno, este es un asterisco, parece aquí un garabato, pero en realidad es un asterisco. Voy a escribir bien. Ahí está. Entonces, con esta situación vamos a tomar al vector V, vamos a evaluar el adjunto con V, toma vectores de R3 y nos tiene que devolver otro vector de R3. ¿Cuál? Pues no sabemos, es el que vamos a calcular. Entonces, aquí no le tengan miedo a definir un operador o una cantidad desconocida a partir de variables. Como no sé cuáles son las componentes del adjunto, lo único que sé es que me va a devolver un vector de R3, pues le pongo componentes MNP. ¿Por qué? Pues porque es un vector de R3, como este y como este, para que pueda aplicar el producto interno entre parejas de estos dos vectores. Lo vamos a calcular, no sé qué componentes tenga, pues que se llame MNP. A final de cuentas cumple con que es un vector de R3 y pues es la regla de correspondencia de una transformación lineal, de un operador lineal, en este caso el adjunto. A ver, hasta aquí queda claro por qué los vectores T de U, V, U y T adjunto de V son estos. Bueno, ahora, lo que nos hace falta definir es el producto interno. Aquí hay que tomar en cuenta, al igual que la norma, el ángulo, etcétera, todo lo que vimos en el tema anterior, T adjunto cambia si el producto interno cambia. Entonces,
si en algún momento dado realizamos calculamos el adjunto de este operador lineal t mediante un producto interno y después lo cambiamos, ese producto interno, el operador adjunto va a cambiar. Es posible que con un par de productos internos nos devuelva el mismo operador adjunto. Es posible, pero no es la regla. Entonces, cada vez que cambien el producto interno, el operador adjunto va a cambiar. Entonces, en este caso vamos a utilizar el producto punto. Igual y más adelante vemos un adjunto a partir de otro producto interno para que vean la diferencia de manipulación. Básicamente es lo mismo, nada más que con otro producto interno se nos va a complicar un poquito más. Un poquito, no mucho. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa para este operador lineal con el producto punto. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestro producto interno usual en R3, en este caso producto punto. Y entonces, la definición de adjunto, la voy a traer desde acá. La voy a poner aquí un momento. Esta que es nuestra definición de adjunto, la vamos a adecuar al producto punto. Pero ya voy a ir sustituyendo cada uno de los vectores que vamos a utilizar. Aquí es importante que tomen siempre en consideración la regla del producto interno, porque es precisamente a partir de la cual vamos a poder encontrar lo que es el adjunto. Entonces, esta es la definición de operador adjunto. Voy a ir sustituyendo los vectores. Me dice TDU, que viene siendo 2x menos y x más y menos z y menos 3z. Ese es el operador TDU. Producto interno V. Como estamos usando el producto punto, entonces aquí tengo punto, el vector V, ABC. Esto tiene que ser igual al vector U, que ya lo conocemos, X, Y, Z, punto, T adjunto de V. T adjunto viene siendo MNP. Y entonces la definición de adjunto ya la hemos aplicado en este caso al producto interno que estamos usando, el producto punto. Esto se hace de la misma forma para cualquier otro producto interno. Lo único que deben tomar en consideración entonces es la reglita del producto interno y cómo ir definiendo los vectores TDU, V, U y T adjunto de V. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, exactamente. Hay que definir quién es el producto interno para que sepamos qué regla seguir y cómo obtener el adjunto. De nada. Pues bueno, vamos a
a realizar estos productos punto, lo voy a dejar todo desarrollado. Es decir, no voy a dejar las cosas factorizadas. Entonces, aplico el producto punto. En este caso nos quedaría 2xa menos ya más xb más yb menos zb más yc menos 3zc. Y esto tiene que ser igual al producto punto del otro lado. xm más yn más zp. Bueno, ya tengo los productos punto hechos. Aquí ya los tenemos desarrollados. Pueden observar que a ambos lados de estas ecuaciones, bueno, no ecuaciones, de esta igualdad, tenemos dos variables en común. Bueno, no dos, tres variables en común. Hay x a ambos lados, y a ambos lados y z a ambos lados de esta igualdad. Entonces, si yo quiero obtener el adjunto, lo que puedo hacer es agrupar los términos en x de un lado e igualarlos con los términos en x del otro. Porque al final de cuentas serían la misma variable. De un lado tengo ABC y del otro tengo MNP. Esas pues no las puedo igualar porque son términos diferentes. Pero X, Y, Z sí son los términos en común a ambos lados. Y entonces podemos simplificarlos de un lado e igualarlos al X, Y, Z del otro lado. Entonces, en este caso, este y ya son los términos en X. Eso quiere decir que 2a menos b está multiplicado por x. Primera parte. Segunda. Este término en y, este en y y este en y me quedarían como menos a más b más c. Todo esto en y. Y los términos en z son este y este. Entonces, al factorizar, esto me quedaría como menos b menos 3c. Y esto tiene que ser igual a lo que está aquí de este lado. Sigue siendo igual. Ah, bueno, pero me faltó aquí factorizar el z. Bueno, más bien escribir el z, porque sí está factorizado, pero me faltó poner z. Y entonces ahora sí, esto es igual a los términos que están todavía presentes del otro lado. Observen cómo de un lado tengo x, del otro lado también tengo x, de un lado tengo y, del otro lado también tengo y. Y lo mismo sucede para z. Entonces, podemos realizar la siguiente igualdad. El término en x, ¿qué pasó? Cierto, este es positivo. Ahí. Este es positivo. ¿Y no hay algún otro error? No, ¿verdad? Nada más era eso. Bueno. Entonces podemos hacer una igualdad ahora sí. Ya que están... los errores ya fueron corregidos. Lo que está en x de un lado, pues lo tengo que igualar a lo que está en x del otro. Aquí lo voy a poner como mx. Bueno. Aquí podemos entonces decir que el coeficiente m tiene que ser igual al coeficiente 2a más b,
Porque a ambos lados tengo x. X pues es igual a x, ahí no le puedo hacer absolutamente nada. Pero los coeficientes sí los podemos igualar. M entonces tiene que ser igual a 2a más b. Para el caso del coeficiente en y, menos a más b más c en y tiene que ser igual a lo que está en y del otro lado, es decir, ny. Eso quiere decir que n tiene que ser igual a menos a más b más c. Y por último, lo que tengo aquí de este lado en z debe ser igual a lo que está del otro lado en z. Entonces menos b menos 3c por z es igual a pz. Entonces p es igual a menos b menos 3c. Y como MNP es el adjunto, pues ya tenemos cuánto valen sus componentes. Ya tenemos el valor de M, ya tenemos el valor de N, ya tenemos el valor de P. Por lo tanto, el operador adjunto a T es T asterisco de ABC es igual a 2A más B menos A más B más C y menos B menos 3C. Y pues ya tenemos entonces ese operador lineal que estábamos buscando. ¿Hasta aquí tienen algún comentario respecto al operador adjunto? O bueno, ¿cómo calcularlo? En este caso, ¿cómo lo obtuvimos? Bueno, con el producto punto es bastante simple y pues no hay ningún problema al respecto. Con otros productos internos vamos a ver que en esencia es exactamente el mismo proceso, aunque puede complicarse un poquito más. Básicamente esta igualdad, por el hecho de que esa igualdad pues, no la vamos a poder hacer directamente. En un momento vemos un ejemplo con otro producto interno. Bueno, no de R3 porque va a ser bastante largo. Lo vamos a hacer con un operador lineal de R2 y vamos a ver qué pasa con un nuevo producto interno. Entonces, nada más que me lo indiquen, vemos ese otro ejemplo y este adjunto dejémoslo por aquí guardado durante un momento porque vamos a ver una propiedad importante a partir de este y que tiene que ver precisamente con lo que vimos, con lo que comentamos hace un rato de la matriz conjugada transpuesta. Entonces ya nada más que terminen de anotar, me avisan y le cambiamos.
Vale, pues. A ver, entonces vamos a usar este operador adjunto. Este operador lineal. Va a ser el operador lineal f, que va de R2 a R2. Donde f de xy lo vamos a tomar como menos x más 3y y 2x, no, otro número. Vamos a poner 4x. 4x menos y. Este es nuestro operador lineal f. Entonces, vamos a encontrar el adjunto de f a partir del siguiente producto interno. El producto interno de un vector u, v, viene siendo el vector u transpuesto multiplicado por la matriz 2, 1, 1, 1, que multiplica el vector v. No hablamos mucho en el tema anterior de esta representación de los productos internos. En el momento en el que terminemos este ejemplo, hablaremos un poquito más al respecto porque vamos a tomar esta forma más adelante. Básicamente para el último tema del curso necesitamos esta expresión de producto interno. Entonces, bajo este producto interno, en el espacio vectorial R2, vamos a encontrar el adjunto de f. Procedemos de la misma forma que hace un rato. Vamos a definir quién es f, quién es f de u, quién es v y quién es el adjunto. Entonces, para f de u, no hay que darle más vueltas. F de u es directamente el operador lineal que nos da. Entonces el vector u viene siendo xy. Vamos a definir ahora a v. V tiene que ser un vector del mismo espacio vectorial, en este caso R2. Pues no sé, en este caso se me ocurre decir que V es P y Q. Le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? AB, PQ, como quieran, no importa. Y en consecuencia, el operador adjunto de V no le conocemos sus componentes, solo sabemos que debe ser un vector de R2. Entonces, aquí nada más por la situación, vamos a decir que el adjunto de V tiene componentes E, F. Por darle algún nombre, ¿no? Le pueden poner alfa, beta, MN, AB, no importa. En realidad no importa cuál sea el nombre de las componentes que usen. Mientras sean diferentes a las de V y a las de U y a las de F de U, con eso es más que suficiente. Entonces, vamos a realizar la obtención del adjunto a partir del producto interno que nos están dando. Pero antes es conveniente que escribamos la definición de adjunto. Entonces, en este caso, f de u, producto interno v, tiene que ser igual a u, producto interno, f adjunto de v. Bueno, observen cómo nos está indicando la regla del producto interno la forma de operar.
nos dice, vas a transponer al primer vector. Entonces, el primer vector f de u va transpuesto. Después, multiplicas por la matriz 2, 1, 1, 1. Y por último, multiplicas por el vector v, en este caso el segundo vector dentro del producto interno. Entonces, esta regla nos dice el primero transpuesto, después la matriz 2, 1, 1, 1 y después el segundo vector. Eso fue lo que escribimos acá. El primero transpuesto, después la matriz y después el segundo transpuesto. Digo, el segundo vector. Tal cual. Hacemos lo mismo del otro lado. El primer vector transpuesto por la matriz por el segundo vector tal cual. ¿Hasta ahí algún comentario de cómo aplicar este producto interno? Bueno, a ver, nada más indíquenme cuando terminen de anotar y le seguimos con este. Vale, pues. A ver, le bajo por aquí para que vayamos sustituyendo los vectores. Entonces, aquí ya vamos a ir sustituyendo vectores. F de u transpuesto. Entonces, este primer vector nos queda como menos x más 3y, 4x menos y, por 2, 1, 1, 1 por el vector v, que en este caso es p y q, pq. Eso tiene que ser igual al vector u transpuesto, xy por la matriz 2, 1, 1, 1 por f adjunto, que es e f minúscula. Bueno, entonces pues es una multiplicación matricial. Vamos entonces a realizar la multiplicación matricial y vamos a ver qué nos queda. A ver, primero de este lado, multiplico esta por 2. Lo voy a escribir en sucio de este lado y ya después lo ponemos en limpio completo acá. Sería esa por 2 más esta por 1. Entonces nos quedaría menos 2x más 6y más 4x menos y. Entonces sería esta por esta es la de aquí y esta por esta es la de acá. A ver, sumando entonces nos quedaría 2x más 5y. Esa es la primera componente. Yo voy a quitar esta. Ahora sería esta por esta más esta por esta.
menos x más 3y y 4x menos y. Entonces, la segunda componente nos quedaría 3x más 2y, que está multiplicando al vector p por q. Y esto tiene que ser igual al producto interno del otro lado. Este ya lo voy a hacer aquí directamente porque es más sencillo. Nos queda de este lado 2x más y como primera componente, producto de este por este. Y producto de este por este, x más y. Por EF. Y ya nada más realizamos los últimos productos. Entonces voy a hacerle exactamente igual que hace un rato. Voy a dejar todo sin factorizar. Va a quedar todo desarrollado. Entonces al multiplicar este por este me queda este. Y al multiplicar este por este me queda lo de aquí abajo. Y entonces esto tiene que ser igual a 2x más y más x más x f más y f. Aquí podemos observar que a diferencia del caso anterior nos quedó más largo en ambos lados de la igualdad. De todos modos, vemos exactamente el mismo comportamiento de hace un rato. De un lado tengo P y Q, del otro lado tengo E y F. No podemos asumir que son iguales. Los únicos que sí son iguales, porque se encuentran a ambos lados de la igualdad, son X y Y. Entonces, factorizamos todo lo que tenga X. Este y este, pues tienen X. Entonces me quedaría 2P más 3Q, que multiplica X. Este y este tienen Y. 5P más 2Q en Y. Y de este lado hacemos exactamente lo mismo. Este tiene X, este tiene X, entonces nos queda 2X más F. No es cierto, 2E más F. 2E más F en X. Y lo que tiene Y es E más F en Y. Y aquí sí podemos hacer la igualdad de términos en X con términos en X y términos en Y con términos en Y. A diferencia del caso anterior, aquí no nos va a quedar directamente cuánto vale. Nos va a quedar una especie de sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver ese sistema y entonces encontraremos cuánto valen las componentes del adjunto. En este caso, en X tendría que 2P más 3Q tiene que ser igual a 2E más F. Y por otro lado, para Y, 5P más 2Q tiene que ser igual a E más F. Pues pueden darse cuenta que no es directo E y F, a diferencia del producto punto, que sí nos daba directo quiénes eran las componentes del adjunto. Pues aquí necesitamos forzosamente resolver el sistema. Es un sistema bastante simple, de hecho no es una forma de resolverlo muy común como lo vamos a hacer, pero que les puede ayudar para poder simplificar
muchas cuestiones. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratarlo como un sistema de ecuaciones normal donde E y F van a ser nuestras incógnitas. No importa que del otro lado también tengamos incógnitas. Aquí lo importante es que se fijen que E y F son las que queremos obtener. Bueno, a ver, voy a restarlas. ¿Qué pasa si resto término a término ambas ecuaciones? 2p menos 5p, pues me queda menos 3p. 3q menos 2q, me queda más q. 2e menos e, me queda e. Y f menos f, pues me queda 0. Con esto observen que ya encontramos cuánto vale e. Entonces, lo único que hicimos fue trabajar como un sistema de ecuaciones, tomando en cuenta que estas son nuestras incógnitas, e y f. Y son nuestras incógnitas porque son las componentes del adjunto, el que queremos calcular. Ahora, ya que tengo e, pues la puedo sustituir en la ecuación de color amarillo. (5p más 2q es igual a e menos 3p más q más f, y de ahí podemos despejar f. Entonces, cuando yo despejo f, nos quedaría 8p más q, esto es igual a f. Y por lo tanto ya tenemos que el operador adjunto de v, pq, tiene como componentes e menos 3p más q y f 8p más q. Listo. Ya tenemos lo que viene siendo la regla de correspondencia del operador adjunto bajo este producto interno en R2. Ah, pero el operador adjunto es f. Lo llamamos f mayúscula. Bueno, pueden darse cuenta cómo con otro producto interno se van complicando las cosas. Y sí, es importante que tomen en cuenta eso. Con un producto interno como el punto, los cálculos prácticamente son directos. Pero si están utilizando otro producto interno, entonces puede que los cálculos se compliquen en algún momento. Digo, aquí no hay mayor complicación. Pero, pues, por ejemplo, en R3, un producto interno como estos en R3, pues sí ya nos traería un poquito más de problemas. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Entonces, lo voy a bajar nada más un poquito por aquí. Nada más quiero comentar una parte importante de esta nueva forma de definir los productos internos en R a la N. Ustedes pueden definir un producto interno de manera general.
a partir de esta expresión, donde aquí estamos trabajando con transposición conjugación. Y esta matriz A es una matriz simétrica con valores propios mayores a 0. La próxima semana, ya en el último tema de la asignatura, vamos a ver por qué necesitamos que esa matriz sea simétrica y con valores propios mayores a 0. En esencia, recuerden que la multiplicación matricial es lineal. Entonces conserva esa característica dentro del producto interno. En segunda instancia, es simétrica. Bueno, voy a generalizarlo, porque como estoy abajo poniendo complejos, aquí lo voy a generalizar a números complejos. Es hermítica. Ya usando la cuestión de números complejos, vamos a plasmar con que es una matriz hermítica. Bueno, es hermítica precisamente para que se cumpla la simetría del producto interno, para que exista esa conmutatividad. Y la parte de valores propios positivos es la que nos va a asegurar la positividad. Esa parte en particular nos va a interesar precisamente al final del curso, porque es lo que vamos a utilizar para caracterizar matrices, saber qué tipo de matrices se tratan a partir de sus valores propios. Bueno, entonces, en esencia, cualquier producto en R3, bueno, no solamente R3, en R a la N o C a la N, el producto interno lo pueden definir así, no importa cuál sea. R2, R3, C2, C3, C5, R27, no importa. Los productos internos en estos espacios vectoriales los pueden definir a partir de esta multiplicación matricial, incluyendo el producto punto. Cuando yo hago el producto punto entre un vector y otro, en esencia, este lo estoy transponiendo. Y la matriz A está siendo sustituida por una matriz identidad. Pensemos en el caso simétrico, en el caso de números reales. La matriz identidad es una matriz simétrica. Cuando la transponen les da igual. Y además la matriz identidad es una matriz diagonal. Al ser diagonal, eso quiere decir que sus valores propios están en esa diagonal, que son 1. Por otro lado, cuando multiplican un vector o una matriz por la identidad, pues les devuelve ese mismo vector o matriz por el cual están multiplicando. Y por ejemplo, aquí nada más voy a poner el caso en particular de R2. Les quedaría esta multiplicación matricial. Y entonces les quedaría X por A más Y por B, que es precisamente el producto punto, definiendo a U igual a XY y V igual a AB. Bueno, ¿esto por qué es importante? Pues porque el producto punto nos va a decir cómo multiplicar matrices. Esta es la multiplicación matricial más básica que hay. Y entonces el producto punto es el culpable de por qué necesitamos compatibilidad en la multiplicación matricial. Bueno, estas cuestiones las vamos a retomar más adelante, les digo, en el último tema, ya que veamos teorema espectral y que veamos formas cuadráticas. Vamos a ver qué relación tiene esta situación de la expresión de los productos internos mediante una multiplicación matricial y
y en qué nos va a ayudar, sobre todo cuando veamos las formas cuadráticas. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? Oh, no. Vale. A ver, les voy a borrar. Nada más quiero tomar aquí este adjunto. Nos voy a poner aquí nada más rápidamente. T adjunto. El operador T original. Este. Y este también. Bueno, el escrito completo. Este. Ahora, ¿por qué los voy a tomar? Para que los utilicemos en lo que vienen siendo las propiedades del adjunto. Básicamente, solamente es mencionarlos y ver qué es lo que está sucediendo con esas propiedades. Una en particular, básicamente es una. Entonces, estos los voy a poner aquí, nada más. Los copio para borrar la pizarra y los voy a dejar por aquí. Entonces, en un momento los retomamos. Ahí nada más los puse para que no se pierda. Bueno, a ver, propiedades del adjunto. Bueno, la primera es muy simple. Si yo le calculo el adjunto a un operador lineal y además a ese operador adjunto le calculo su adjunto, pues obtengo el operador original. Entonces, esta relación de adjunto es recíproca. Si tengo el operador lineal S y tengo su adjunto, entonces el adjunto del adjunto es el operador S. Segundo, si queremos calcular el operador adjunto de una transformación lineal que tiene inversa, entonces podemos calcular el adjunto de S y después calcular la inversa. Tenemos la propiedad de linealidad. Alfa por S más T, todo esto adjunto, va a ser igual a alfa por S adjunto más T adjunto. Pero aquí vamos a tener cuidado porque alfa va a salir conjugado. Aquí hay que tomar en cuenta que alfa es complejo. Si es un número real, pues no importa. El conjugado de un número real sigue siendo el mismo número real. 4. Si yo tengo la composición de dos transformaciones lineales, S composición T, y obtengo su adjunto, lo que voy a tener es entonces el adjunto de T composición S adjunto. Básicamente, con estas tres, ya más o menos pueden intuir, si recuerdan las propiedades de la transposición y la transposición conjugación, con esas tres propiedades ya más o menos pueden intuir que
el operador adjunto nos va a generalizar esas dos operaciones matriciales especiales, la transposición y la transposición conjugación. Ahora, las manejo de manera diferente porque la primera es sobre los números reales y la segunda es sobre los números complejos. Aquí vamos a hacer esa diferencia. Porque recuerden que los productos internos con complejos llevan un conjugado. Si no, ya no serían productos internos. Entonces, quinta propiedad. Puede darse el caso que el operador adjunto es igual al operador original. Y en este caso decimos que T es autoadjunto. Entonces, aquí tenemos un tipo especial de operador adjunto en el cual no importa qué base, no importa el producto interno que estén utilizando. Bueno, no, sí importa porque si no va a cambiar. No importan las demás propiedades. El operador va a ser, su adjunto va a ser el mismo. A eso le llamamos un operador autoadjunto. Bueno. Y tenemos una propiedad más. Para ello, quiero hacer uso de primero estos dos. Entonces los voy a dejar por aquí abajo para la sexta propiedad. Y ya nada más indíquenme cuando terminen de anotar las propiedades para que veamos esta última. Bien. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a calcular su equivalente matricial de ambos operadores, tanto del adjunto como del operador T original. Entonces, vamos a usar la base canónica. En un momento pongo aquí abajo que es usando producto punto y base canónica. De acuerdo a lo que vimos en transformaciones lineales, si usamos la base canónica, resulta que cuando x vale 1, y y z valen 0, tendríamos esta matriz. Bueno, más bien tendríamos esta columna. Cuando y vale 1, x y z valen 0, tendríamos esta segunda columna. Y cuando z vale 1, x y y valen 0, tendríamos esta otra columna. Es decir, son los coeficientes de la regla de correspondencia. En x, 2, y menos 1, z 0. Después, x1, y1, z menos 1. 1, 1 menos 1. Y después, 0 en x, y menos 3z. 0, 1 menos 3. Ese sería el equivalente matricial a t. Bueno. Para el adjunto, tendría 2, 1,
0, menos 1, 1, 1 y 0, menos 1, menos 3, tomando solo los coeficientes. Y entonces aquí sí voy a poner la nota aquí abajo, es T adjunto bajo producto punto y la matriz se obtiene por base canónica. Bueno, ¿por qué hago énfasis en que es producto punto y base canónica? En un momento vamos a descubrir por qué. Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Observen lo siguiente. Si esta matriz la transpongo, obtengo la del adjunto. Si la matriz, el equivalente matricial a T, lo transpongo, obtengo la matriz equivalente al operador adjunto, la matriz asociada al adjunto. Eso es posible porque estoy utilizando el producto punto y la base canónica. Recuerden que los equivalentes matriciales, las matrices asociadas, están referidas a una base. Aquí la referencia es hacia la base canónica y la base canónica está relacionada con el producto punto. En un momento vamos a ver por qué. Entonces, primera cuestión, si estoy utilizando producto punto y base canónica, el adjunto se puede obtener al transponer su matriz asociada, que es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, eso lo vamos a generalizar. Lo vamos a generalizar a partir de una base que vamos a ver a continuación. Bueno, que es con el producto interno que trabajamos hace un rato y el operador lineal F que tenemos ahí pendiente. Bueno. ¿Hasta aquí algún comentario? Avísenme cuando terminen de anotar para que veamos qué pasa con el otro operador.
Vale, a ver. Vamos a ver si para este sucede lo mismo. Para este par de operadores. Bueno, a ver, entonces, primero. Separo los coeficientes. Menos 1, 4, 3, menos 1. Y de este otro también separo sus coeficientes. 3, 8, 1, 1. Bueno, aquí pueden observar que cuando transpongo esta, pues no me da esta. Entonces, la forma de obtener la matriz asociada en este operador lineal no nos da lo que vimos hace un rato. Entonces, en esta situación no puedo hacerlo. Aquí no puedo usar base canónica. Bueno, entonces, pues hay que verificar qué es lo que sí podemos utilizar. Entonces, en este caso, voy a utilizar mejor esta base. La base 0, 1 y menos 1, 1. Ahora, vamos a ver por qué esa base es la que debemos utilizar para que podamos encontrar esta matriz asociada. A ver, les pregunto, ¿se acuerdan cómo obtener la matriz asociada? Más o menos. Bueno, vamos a recordarlo aquí. Para encontrar una matriz asociada, en general, sin utilizar la base canónica, debemos hacer lo siguiente. Voy a usar primero este. A ver, primero tomamos las imágenes del vector, de la base, de cada uno de los elementos de la base. Entonces, f de 0, 1. X vale 0, y vale 1 en este caso. Entonces, la primera componente, la primera imagen viene siendo 3 menos 1. Ahora transformo el segundo vector. Y entonces x vale menos 1, y vale 1. Aquí nos va a quedar 4 y 5, menos 5. Entonces, al evaluar la regla de correspondencia con 0, 1 y después con menos 1, 1, obtengo estas imágenes. Bueno, ahora, recuerden que arriba dijimos, no podemos usar la base canónica. Pues vamos a seguir usando esta base B. Para encontrar los escalares que me formen la matriz asociada, pues debo hacer combinación lineal. Alfa 1, 0, 1 más alfa 2 menos 1, 1 tiene que ser igual a 3 menos 1. Voy a resolver el sistema rápidamente. Aquí nos quedaría menos alfa 2 es igual a 3. Y por el otro lado, alfa 1 más alfa 2 es igual a menos 1.
Entonces encontramos que alfa 2 es igual a menos 3 y alfa 1 sería igual a 2. Bueno, ya tenemos la primera combinación lineal. La segunda, beta 1 por 0,1 más beta 2 por menos 1,1. Tiene que ser igual al segundo vector. 4 menos 5. Aquí encontramos entonces que menos beta 2 es igual a 4. Beta 1 más beta 2 es igual a menos 5. Y en consecuencia, beta 2 es igual a menos 4. Y beta 1 viene siendo menos 1. Entonces, esos escalares son los que nos van a ayudar a formar la matriz asociada. Recuerden que cuando no estamos usando la base canónica, pues hay que utilizar las imágenes de la base como combinación lineal, en este caso de la misma base, porque es un operador lineal. Nada más porque es un operador lineal. Cuando no tenemos operador lineal, pues no podemos usar la misma base, tendríamos que usar la base del otro espacio vectorial, del codominio. ¿Ya más o menos se acuerdan de cómo realizar esto? Bueno, le voy a ir bajando poco a poco. Entonces voy a ocultar nada más las imágenes. Recuerden que debemos ponerla en términos del orden. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, en este caso, la matriz asociada a F, referida a la base B, tanto en dominio como en codominio, es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esa es la matriz asociada. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la matriz del adjunto y vamos a ver qué nos devuelve. Vamos a ver si se comporta de la misma manera que vimos hace un rato, que tengamos lo que viene siendo la matriz transpuesta. En un momento generalizamos y vemos por qué con esta base se puede comportar de otra forma. Se puede comportar de la forma similar a la base canónica con el primer ejemplo. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan para que pueda mover. Sí. Sí, aquí espero hasta que me lo indiquen. Vale. Pues entonces voy a tomar ahora esta regla de correspondencia. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué nos va a devolver. A ver, entonces, hacemos el mismo proceso. Primero,
Mediante el adjunto transformo la base. 0, 1 es el primer vector de la base. En este caso P vale 0, Q vale 1, nos devuelve 1, 1. Y F adjunto de menos 1, 1. Entonces en este caso nos devuelve P igual a menos 1, Q igual a 1. Aquí viene siendo 4. Y P igual a menos 1, Q igual a 1. Aquí viene siendo menos 7. Entonces vamos a hacer combinación lineal otra vez. A ver. Alfa 1 por 0, 1. Más alfa 2 por menos 1, 1. Esto tiene que ser igual a 1, 1. A ver, el sistema aquí nos queda de manera similar. Menos alfa 2 igual a 1. Alfa 1 más alfa 2 es igual a 1. Despejando, entonces tenemos que alfa 2 es igual a menos 1. Y si alfa 2 es igual a menos 1, alfa 1 es igual a 2. Ese es el resultado de la primera combinación lineal. Que recuerden, debe ir en orden ya en la matriz. Alfa 1 y después alfa 2. Bueno, ahora tomo en cuenta beta 1 por 0, 1 más beta 2 por menos 1, 1. Y en este caso debo obtener 4 menos 7. Nos queda menos beta 2 es igual a menos 4. No es cierto, menos beta 2 es igual a 4. Y beta 1 más beta 2 es igual a menos 7. Entonces aquí tenemos que beta 2 es igual a menos 4. Y beta 1 es igual a menos 3. Bueno, a ver, ahí me avisan cuando terminen de anotar. Vale, a ver, entonces formemos la matriz. En este caso, la matriz asociada al adjunto, este es al adjunto, viene siendo alfa 1, que es 2, alfa 2 menos 1, beta 1 menos 3 y beta 2 menos 4. Esta es la matriz asociada al adjunto. Entonces, voy rápidamente por la matriz asociada a F, que es esta. Y aquí
Con esta base podemos observar que sí se satisface lo que vimos con la base canónica, el producto punto y el operador lineal t y su adjunto. Observen cómo efectivamente transpongo esta y pues es esta columna. Transpongo este y es este. Aquí sí sucedió. Aquí sí se dio esa característica con esta otra base. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que si estamos trabajando el producto punto, como lo hicimos hace rato, entonces debemos usar la base canónica. Pero aquí estamos trabajando el producto interno U transpuesta 2, 1, 1, 1, V. Y entonces aquí debemos trabajar una base, que en este caso es 1, 0, menos 1, 1. Bueno, ¿por qué con dos productos internos diferentes se tiene que usar una base para sendos productos? Porque aquí debe preservarse una característica en particular. Y entonces es la sexta propiedad del operador adjunto. Si B es una base ortonormal, entonces la matriz asociada al operador adjunto es igual a la matriz asociada al operador original. Pero hay que conjugar y transponer. Y aquí viene una cuestión. ¿Qué es eso de la base ortogonal? Porque no lo comentamos en el tema anterior. ¿Qué es eso de la base ortonormal? Bueno, una base ortonormal tiene dos características. La primera, pues es una base ortogonal. Sus vectores forman 90 grados. Son vectores ortogonales. Y segundo, se trata de vectores unitarios. Piensen entonces primero en la base canónica. Bajo el producto punto, la base canónica pues son los vectores i, j y k. Y esos vectores i, j y k son una base ortogonal porque los tres vectores son perpendiculares entre sí. Y además cada vector es unitario. El vector unitario i, el vector unitario j y el vector unitario k. Por eso es que la base canónica forma una base ortonormal en el producto punto. Si yo cambio el producto interno, como puede ser este, entonces ya no me sirve la base canónica. Porque es posible que no sea ortonormal. Entonces, para este producto interno, estos dos vectores son ortogonales entre sí y además son unitarios. Pueden comprobarlo al realizar el producto interno con cada uno de estos vectores, observar que les devuelve 1 y cuando hacen el producto interno de 0, 1 con menos 1, 1, les va a devolver 0, por lo tanto es una base ortonormal, es una base que tiene vectores ortogonales y unitarios. Entonces, esta última propiedad nos indica que si obtenemos la matriz asociada al operador adjunto referida a la base ortonormal, B es una base ortonormal, entonces tenemos la conjugada transpuesta del operador T original. De hecho,
Digo, no me lo han preguntado, pero probablemente se les habrá formulado en su cabeza esta cuestión. ¿Por qué estoy usando el asterisco? Si ya habíamos comentado que el asterisco es la matriz conjugada transpuesta. Pues precisamente porque el operador adjunto generaliza la conjugación transposición. Por eso es que utilizan el asterisco para denotarse. Aquí nada más quiero sí aclarar la cuestión importante. Este es el adjunto y generalmente pues lo vamos a denotar así. TDU es el adjunto. Y cuando tenemos, por ejemplo, M asterisco, pero multiplicando a U, entonces esto es lo mismo que la matriz conjugada transpuesta de U. Bueno, no lo voy a poner así para no confundir con el conjugado. Entonces esta es conjugada transpuesta. En general, vamos a, igual que en el tema de transformaciones lineales, vamos a trabajar más que nada con la matriz y entonces ahí ya no hay pierde, siempre va a ser conjugado transpuesto. Pero de todos modos es necesario que sepamos que cuando estamos hablando de reglas de correspondencia estamos hablando de adjuntos y cuando estamos hablando de matrices asociadas referidas a bases ortonormales estamos haciendo referencia a la matriz conjugada transpuesta. Ahora, aquí nada más trabajamos con puros reales y por eso es que nos devolvió solo la transpuesta. La conjugada ya se aplica a los espacios vectoriales complejos debido a que el producto interno me está pidiendo una conjugación, así como lo justificamos en su momento. Si no llevamos el conjugado dentro del producto interno complejo, pues no vamos a tener la satisfacción de la positividad y en consecuencia no va a ser un producto interno. Entonces, si estamos trabajando con reales, solamente transponemos. Si estamos trabajando con complejos, conjugamos y transponemos.